todos son homogéneos, culturalmente son iguales, de repente hasta antropológicamente, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo ya, España. En España hay catalanes, gallegos, vascos, andaluces, aragoneses. La pregunta es, ¿cuál de esos pueblos fue el que promovió la unificación de España? Fueron los castellanos, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? O sea, España nace cuando los castellanos comienzan a promover la unidad dentro de la península ibérica. Los que no quisieron pues unirse fueron los lusos o portugueses, ¿no? Como se les llama ahora, ¿no? En el caso peruano pasa igual. En el Perú hay bastantes pueblos, ustedes saben muy bien, ¿no? Bueno, están los quechua, los aymaras, los huitotos, guambizas, ayaningas. La idea es que todos en el mismo territorio, al nacer dentro del territorio peruano, somos peruanos y debe existir un sentido de unidad, ¿no? O sea, algo que converja o una a todo un territorio que es heterogéneo culturalmente o poblacionalmente. Entonces, esta construcción de un sentido nacional, ¿me entiendes?, de un territorio enorme que busca homogenizarse, lo promueven reyes en Europa. ¿Estamos claros? ¿Ya? Acá podríamos decir que hubo antecedentes, ¿no? El Tahuantinsuyo buscó unir o integrar a los distintos grupos que existían en el territorio pues, que abarcó, ¿no? Se procuró, se buscó eso, ¿no? Pero en el caso de Europa, lo hacen monarquías o reyes, ¿ya?, imponiéndose a los señores feudales. O sea, el primer problema que tenían que resolver los reyes era luchar contra los señores feudales. Los señores feudales eran muy poderosos en sus dominios. Entonces, a pesar de que los señores feudales reconocían la autoridad del rey, el rey no ejercía mucho poder sobre ellos, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? Eran muy autónomos, ¿no? Muy independientes. Pero ahora no, los reyes buscan fortalecer su autoridad y no paran jóvenes hasta que los reyes tienen un poder total, ¿no? Como en el caso de Francia, con Luis XIV. Entonces, lo primero que deben saber, jóvenes, es que las monarquías europeas buscan unir un territorio que es heterogéneo. No sé si ustedes saben, por ejemplo, en Francia, pongamos un ejemplo, ¿no? Están los albigenses o cátaros que estaban al sur, en el norte estaban los normandos, ¿no? Los de Borgoña o borgoñeses, ¿no? Igualito como en España. ¿Me entiendes? Igual como en Rusia, pues en Rusia y en China es un caso pues ya más grande, ¿no? No sé si ustedes saben, en Rusia hay bastantes pueblos, en China también. La idea es que se construya un sentido de unidad nacional, de que todos somos de un mismo territorio, una misma nación, nacimos en esta tierra y por lo tanto tenemos que integrarnos, ¿no? Ya, pero eso lo hacen los reyes. Los reyes buscan fortalecer este sentido de unidad imponiéndose a los señores feudales. Ya. Ahora, una pregunta. Para imponerse a los señores feudales, porque los señores feudales se pueden juntar y enfrentar al rey, el rey necesita un ejército poderoso, ¿sí o no? Claro. Y segundo, necesita una burocracia para llegar a todas partes. Si antes el señor feudal cobraba impuestos, el señor feudal impartía justicia, ahora el rey tiene que enviar representantes de su autoridad a que impongan justicia y recauden impuestos. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, el rey que necesita una enorme burocracia. Necesita un enorme ejército. Pregunto, ¿eso cuesta, sí o no? Por lo tanto, necesita hacer también una buena administración tributaria. Necesita eficientes administradores, funcionarios que hagan, por eso se llaman funcionarios, hagan funcionar el aparato del Estado. ¿Estamos bien, muchachos? Ya. Entonces, a estas monarquías se le van a conocer como monarquías modernas, ¿ya? Las monarquías modernas. Ahorita voy a poner las características. Y estas monarquías tienen dos momentos, las monarquías autoritarias y las monarquías absolutistas. Las monarquías autoritarias es cuando están buscando todavía tener el poder y cuando ya tienen todo el poder se llaman absolutistas. ¿Ya, muchachos? Entonces voy a poner acá, el tema en realidad sería estados modernos, porque San Marcos lo pone así, los estados modernos. Vamos a poner acá. ¿Qué preguntas hay en el material? Permíteme ver. Y expansión nomás dice, ¿no? Ya. Ya está bien entonces.
el Estado moderno, siglo XVI al siglo ¿ya? Son llamados estados modernos a esos estados que tuvieron como objetivos ¿qué pasa, muchachos? Todo está bien, ¿no? El fortalecimiento de las monarquías Ya, pregunto, para que la monarquía se fortalezca, ¿el rey debe imponerse a quiénes? A los señores feudales. Pues. Ya, una pregunta. ¿Su administración tiene que ser eficiente, sí o no? Claro, tiene que buscar que los funcionarios sean profesionales, que hagan una buena administración. Miren, no sé si ustedes alguna vez han pensado en esto, porque muchos cuando son jóvenes quieren dominar el mundo, ¿no? Así es, ¿no? Tenemos esas ideas, ¿no? Queremos ser poderosos y queremos tener mucha riqueza, ¿no? Sí, así todos pensamos, o sea, no es broma. Lo decía Maquiavelo hace mucho tiempo y creo que tiene razón, ¿no? También lo decía, recuerdo, Sócrates, ¿no? A veces los hombres nos inclinamos por esas ideas. Ya, la cuestión es esta, ¿no? No sé si ustedes se imaginan cómo es gobernar, pero no es una tarea fácil, es una tarea difícil, ¿ya? Tú necesitas de hombres experimentados que guíen en una sola dirección tu gobierno. ¿Saben qué es un ministro? Por ejemplo, hay ministro de salud. ¿De qué se encarga? Él se encarga de todo lo que tiene que ver con la salud nacional. Tienes un ministro del trabajo. ¿De qué se encarga él? Todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, el trabajo, ¿no? ¿Sí me entiendes, no? Ya, tienen un ministro del interior, la seguridad interna. Ministro de Relaciones Exteriores, ¿de qué se encarga? Entonces, tú como gobernante tienes hombres o ministros que se encargan de una cartera, un aspecto del gobierno. ¿Sí me entiendes, no? Ya, cuando se reúnen todos ellos forman un consejo de ministros. ¿Sí saben, no? Ya, pero ojo, ¿qué pasa si de repente 2 o 3 de estos fallan? El gobierno puede tambalear por un lado específico del gobierno, o sea, ¿me entiendes? Es como si, a ver, es una mesa de, no sé, pues de 8 patitas y una patita está rota y otra patita comienza también a quebrarse, ¿me entiendes? Y puede caer el gobierno, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el gobierno, tienes que estar muy atento a estas situaciones, ¿no? Tienes ministros, tienes el ejército, o sea, no es fácil. Muchos creen, ya, tengo el poder y me echo y no doy órdenes, ¿no? Como los reyes antiguos, ¿no? No es así. No es así, es una tarea muy ardua, ¿no? Ahora, en el caso de los reyes, cuentan, por supuesto, con profesionales, porque el objetivo, como te dije, es profesionalizar la burocracia, los funcionarios. La administración pública. Hacerlo más eficiente, ¿no? Buscando ¿qué? La eficiencia. Priorizando la eficiencia administrativa, ¿no? La eficiencia. Y el otro objetivo es homogeneizar o procurar la homogenización
del poder, ¿no? Y la situación de un territorio, ¿no? Homogenización. Ya, a ver, ¿a qué me refiero con homogenización del territorio? Pregunto, si el rey es católico, en su reino todos que tienen que ser católicos. Si el rey es anglicano, todos tienen que ser. ¿Cuál es el problema de que en un territorio existan 3 o 4 religiones? Para los reyes pueden dividirse. Es un riesgo. Por eso es que los reyes siempre han favorecido, apoyado un tipo determinado de iglesia. ¿Sí me entienden, no? Culturalmente imponen una lengua. Miren, ¿saben qué? Tú eres catalán, tú eres gallego, tú eres vasco, todo lo que quieras. Tú eres, no, hablas catalán, no hay problema, pero ¿sabes qué vas a hablar español? O castellano. Como ocurre en España, pues, ¿no? O como ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú existen varias lenguas. Son más de, me parece que son 48 lenguas, ¿no? Son 48 lenguas. Sin embargo, para que tú puedas salir adelante, puedas estudiar o puedas leer libros, necesitas saber el castellano, ¿no? Entonces, quieras o no, te direccionan a aprender el castellano. Bueno, en este caso, jóvenes, ya se busca la homogenización del territorio gobernado, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Culturales, religiosos, ¿no? Lingüístico. ¿Ya? Voy a poner aquí etapa de los estados modernos. Hubo 2 etapas, vamos a ver aquí. La primera etapa sería de las monarquías autoritarias. Y la otra sería las monarquías absolutistas o absolutas, ¿no? Las monarquías autoritarias se dan del siglo, XVI, siglo XV-XVI, ¿no? Mientras que la monarquía absolutista, del siglo, acá sería XV al XVIII, ¿no? Sería del siglo XVII, siglo XVIII. Así sería, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Ya? Siglo XV al siglo XVIII, siglo XV, siglo XVI, monarquías autoritarias, monarquía absolutista, XVII, XVIII. ¿Por qué se le llaman monarquías autoritarias? Porque los reyes todavía están buscando imponer su autoridad. No lo tienen totalmente. Acá ya lo tienen, pues, ¿no? Como le dije, ¿no? Acá todavía están buscando imponer su autoridad. ¿Ya? Muy bien. Y te dije hace un momento, a ver, el primer paso es tener un ejército grande, ¿no? Tener unos funcionarios que siempre estén dispuestos a cumplir tu decisión. Buenos funcionarios, ¿no? ¿Ya? Y
Otro detalle, muchachos, es llevarte bien con otros reinos vecinos que puedan amenazar la existencia de tu reino. A eso se le conoce como la diplomacia. ¿Ya? Suena un poco raro lo que voy a decir, jóvenes, pero en esa época eran muy, pero muy recurrentes las alianzas matrimoniales. ¿Saben qué es eso? Yo tengo 5 hijas, supongamos, y busco que mis hijas se casen con reyes que pueden ser una amenaza para mí. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Claro, no pelear, pues. Si yo mando a mi hija a casarse con un rey que es de otro reino, obviamente, el hijo que van a tener, mi hija, va a tener mi sangre. Y al tener mi sangre, obviamente es difícil que peleen, ¿no? Porque no vamos a pelear entre sangre, pues. Aunque esto, jóvenes, aunque esta era la idea, a veces pues se rompía, ¿no? Pero la idea es que con tu sangre no pelees, ¿no? Suena un poco curioso, pero en esa época los matrimonios eran concertados muchas veces como parte de una alianza diplomática que se imponía en Europa. ¿Ya? Voy a poner acá entonces, siguiente, muchachos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Los principios de las monarquías autoritarias. Burocracia. Ya, a ver, escúchenme bien, ¿eh? Si yo quería ser conde, marqués, duque, archiduque, vizconde, barón, hidalgo, caballero, ¿cómo me ganaba el título ante el rey antes? Prestándole servicios militares. ¿Se acuerdan? Los nobles son militares. Si yo, por ejemplo, soy hijo de un conde y quiero ser marqués, tengo que ganarme ese título con servicios militares al rey. ¿Estamos bien? Se llama nobleza de espada. ¿Se entiende por qué es nobleza de espada, no, jóvenes? Por servicios militares. Pero ¿sabes qué? Aparece un nuevo tipo de nobleza. Son los que prestan servicios al rey, pero de manera profesional, académica, intelectual. Y el rey los reconoce como nobles muchas veces. Contadores, banqueros, ¿sí me entiendes, no? Administradores, políticos, filósofos. El rey considera que esos hombres son tan valiosos o más valiosos inclusive que un militar de experiencia. Porque le están ayudando ¿a qué? A que funcione la administración pública. ¿Sí se entiende, no, jóvenes? Ya, ahora, ¿sabes cómo se llama este tipo de nobleza? Ya no se llama nobleza de espada ya. Se llama nobleza de toga. A ver, ustedes que la rompen en fiestas de promoción. ¿Sí han visto la toga, no, jóvenes? Este es el birrete. Ya, acá. A ver, ustedes se la han puesto de repente en el colegio, ¿no? Ya, acá está tu. Y esa es la toga, ¿se han visto? Esto se llama toga, pues. ¿Ya? ¿Ustedes han hecho fiesta de promoción? ¿Se han puesto esto de repente? No, no, creo que sí. Más o menos, ya. Algunos. Ya, esto. Ya, esto de acá se llama la toga. La toga lo utilizaban jóvenes, los burgueses, que eran intelectuales académicos, que el rey los reconocía como personas importantes para el reino. La toga. ¿Ya? Bueno, la de colegio todo el mundo se la pone, así que esa como que no cuenta, ¿no? La que importa es la que te pones cuando acabas tu carrera universitaria, güey. Claro, esa es la que vale, esa es la que emociona a la mamá, la que hace llorar a la familia, ¿no? Todos lloran ahí, ¿no? Y al final todos tiran su birrete al aire. Bueno, esto se llama birrete, ¿ya? Esto se llama birrete, esto se llama toga. ¿Ya? Entonces aparece la llamada nobleza de toga. Voy a poner acá. Nobleza de toga. Que principalmente son sectores de la burguesía. Ojo, son burgueses que apoyan al rey, pero no son todos los burgueses, son algunos burgueses. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Los burgueses tenían negocios, sí o no? ¿Eran comerciantes, sí o no? Claro. Y muchos de ellos se habían hecho ricos administrando muy bien el dinero.
El rey sabe lo que le dice, mira, hermano, yo sé que tú ganas mucho dinero y controlas muchos negocios, quiero que tú administres el tesoro público. Yo voy a confiar en ti. Y como hace un buen trabajo administrando el tesoro del Estado o el dinero público, el rey sabe que, hermanito, va a ser marqués, va a ser conde. O sabes qué, mira, a ver, yo me he enterado que tú eres muy hábil en la diplomacia. ¿Saben? O sea, la diplomacia no hay que saber negociar, hay que saber, o sea, claro, exponer bien tus causas, tus motivos, conocer leyes, ¿sabes? No es fácil, ¿no? Entonces el rey decía, oye, ¿sabes qué? A él lo vamos a mandar para que negocie. Entonces hablaba con un representante de otro reino, un problema que tenían, ¿no? Y ¿sabes qué? La negociación salía favorable al rey. El rey decía, ¿sabes qué? Mira, cada vez que yo te mando a un problema, a una decisión que debemos tomar, tú siempre ganas, eres genial. ¿Sabes qué? Te voy a nombrar marqués conde. ¿Está bien o no? Ya, esa nobleza se llama nobleza de toga, no es nobleza de espada. ¿Ya? Y muchos de ellos eran burgueses. Eran hombres de la burguesía. Te dije, no son todos los burgueses, sino algunos burgueses que colaboran con el rey. Son sectores de la burguesía. ¿Ya? Burocracia. Segundo, un ejército permanente, un ejército profesional. Un ejército profesional. ¿Ya? Y por último, diplomacia. La carrera diplomática es una carrera bien delicada, ¿no, jóvenes? O sea que nuestros diplomáticos jóvenes, ¿han escuchado eso de que el Perú perdió más territorios en la mesa de negociaciones que en la guerra? Nuestros diplomáticos... Hay un tipo que se llama Solfimuro. Bueno, Brasil, jóvenes, tenía mejores juristas, parece, ¿no? Sí, porque Brasil nos quitó una lonjaza, ¿saben, no? Bueno, en fin, esos diplomáticos fueron más eficientes al enemigo que un ejército rival, ¿no? Sí, la verdad es bien curioso, ¿no? La verdad es que no entiendo muy bien los acuerdos porque yo los he leído algunos, pero no sé, no me cuadran, pero no sé. Sí, la verdad que sí, jóvenes. Y la mayoría de esas decisiones se tomaron durante el primer gobierno de Leguía, pues, ¿no? Primer gobierno de Leguía. La mayoría de tratados que tenemos, o sea, limítrofes, se decidieron durante el primer gobierno de Leguía, ¿saben, no? Bueno, diplomacia, en este caso, para evitar guerras, para participar en un bando durante una guerra, para formar alianzas matrimoniales, bueno, ya, la diplomacia. Muy bien, las monarquías absolutistas, ya, en esta etapa ya los reyes tienen poder total, ¿no? Ya, principios. Ya, esto me preguntó en San Marcos 3 veces. Primer principio. El providencialismo. ¿El rey gobierna porque quiere, porque se le da la gana o porque yo lo he querido así? En esa época se decía eso. Creo que sí hablamos de eso en algún momento, ¿no? Ya. Claro. Sí, cuando hablamos del Imperio Carolingio, ¿no? Y hay pasajes de la Biblia, sí les mencioné también, ¿no? Ya. Así es. Entonces,
se decía que el rey si gobierna no es porque él quiere, sino porque el pueblo, Dios lo ha querido así. No es porque el pueblo lo ha puesto, sino porque... Entonces, y te acuerdas lo que decía, ¿no? ¿Quién eres tú, oye, infeliz insecto, para ir en contra de la voluntad de Dios? Tú no eres nada. Dios es lo máximo. Y tú no puedes ir en contra de la voluntad de Dios. Si Él gobierna es porque Dios lo ha querido así. Y además, su sangre debe permanecer en el poder, así que su hijo también va a gobernar. Monarquía hereditaria. Bueno, a esto se le conoce como el principio del providencialismo. El rey gobierna por voluntad de Dios. ¿Ya? El rey debe concentrar los tres poderes del Estado. A esto se le conoce como centralismo. Centralismo. El rey concentra en su persona los tres poderes del Estado. Está fresco el día, ¿no? ¿O me parece? Sí, ¿no? Está bonito, ¿no? Me siento fresco. Mejor no hablo, porque la vez pasada dije igual y pucha. Sí, después sale... No, yo me he bañado, viejo, ¿qué cosa? Rey concentra. Bueno, quería este muchacho. Báñate tú, oye. No, cuando ustedes se acostumbren a bañarse con agua helada, o sea, eso pasa, jóvenes. Yo al comienzo también, cuando tenía tu edad, con agua helada no me bañaba, siempre con agua calientita, así, pues. Calentaba mi agua, bueno. Ya, pero claro, ya no, pues, no, ahora se acostumbra, no, el cuerpo se acostumbra, joven, no es broma, el cuerpo se acostumbra, joven. Ya no te enfermas, inclusive. Yo acá me bañaba con agua y me enfermaba, pero después no sé qué pasó. El cuerpo se adapta, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Pues? Ya, centralismo entonces, el rey concentra los tres poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. No tengo por qué ponerlo porque es obvio, ¿no? Ya está. O sea, a ver, ¿quién hace las leyes? El rey. Claro, poder legislativo. Ya, en la monarquía absolutista, si te digo que el rey tiene los tres poderes del Estado, el rey tiene poder legislativo. Por lo tanto, ¿quién hace las leyes? El rey. ¿Quién ejecuta las leyes? Poder ejecutivo. ¿Quién es el máximo juez? El rey es la última instancia. Poder judicial. El rey concentra los tres poderes del Estado. Está fácil esto. No, pero sí es obvio, ¿no? Si te digo tres poderes del Estado, ya ustedes conocen. Pero ya nótalo, pues. Claro. Ya lo ponen ustedes. Siguiente, providencialismo. Providencialismo. Ya. El providencialismo es la idea de que el rey gobierna por voluntad de Dios. Dios lo quería así. Ahora, Dios le ha dado al rey el poder de gobernar sobre otros. A ver, el máximo poder es el poder de Dios. ¿Estamos bien o no? ¿Quién es el más poderoso? El todopoderoso. ¿Quién es? Es Dios. Pero Dios extiende ese poder a un hombre en la tierra, o a algunos hombres, para que ellos se encarguen de imponer el orden de Dios. O establecer el orden de Dios. Es una idea que en esa época se tenía. ¿Sí me entiendes, no? O sea, si el rey gobierna es porque Dios lo ha querido así, para imponer un orden, el orden de Dios. ¿Estamos bien? Ahora, yo tengo una pregunta. Por lo tanto, si el rey recibe el poder de Dios, él, ese poder que recibe de Dios para gobernar, lo puede extender a otras autoridades. Te dije hace un momento que él puede dar título de nobleza, ¿se acuerdan o no? Él puede nombrar condes, marqueses, duques, claro. Él recibe el poder de Dios y ese poder que recibe el rey lo puede extender a otros, condes, marqueses, duques, archiduques. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Porque el poder primero es ¿de quién? De Dios. Ahora, ese derecho que Dios le da al rey para gobernar sobre los hombres se llama derecho divino. Por eso voy a poner acá. Claro, derecho divino de los reyes, ¿no? Primero, el rey gobierna por voluntad de Dios. La divina providencia lo ha querido así. Providencialismo, ¿no? Voy a poner acá, gobierna
por voluntad divina, ¿no? Una pregunta, ¿alguien puede ir en contra del rey? Si va en contra del rey, ¿estaría yendo en contra de quién? De Dios. Y acarrea pecado y condenación. Eso está en la Biblia. Quien va contra las autoridades va en contra de Dios. Acarrea condenación, dice. En Romanos 13, pues, ¿no? Así dice. Quien se rebela ante su señor o gobernante recibe condenación, acarrea condenación. ¿No me crees? Búscalo si quieres. Ahí está. Bueno, sí, caballerito. Claro, si incrementa el comercio. O sea, el mar Mediterráneo deja ya de ser la zona comercial y ahora va a ser la zona atlántica. La cuenca atlántica, claro. Puertos como Veracruz, Portobelo, Cartagena, Cádiz, en el caso de España, Sevilla. Claro, no, lo que pasa es que los clérigos desde el púlpito defendían esa idea, ¿no? Y la gente obviamente no va a ir en contra, pues la gente no leía la Biblia en esa época, sí saben eso, ¿no? Hasta Martín Lutero, pues, ¿no? Sí, pero tampoco va a... Algunas personas en particular va a decir que es mensaje de Dios o es así otra persona, pues eso. Si había cuestionamiento a lo que estaba en la Biblia. Bueno, eso sí ha pasado desde el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Sí hay, bueno, sí ha pasado eso, porque obviamente antes se decía que la Biblia, al ser revelación divina, ¿me entiendes, no? Es incuestionable, es un dogma, ¿no? O sea, sí saben que es un dogma, ¿no? Es algo que no puedes poner en duda, ¿no? Lo que pasa es que ya en el siglo XVIII, siglo XVII inclusive, ¿no? A ver, Hugo Glosio, pero más siglo XVIII, ya comienzan a cuestionar, por ejemplo, ¿no? Algunos pasajes, ¿no? O comienzan o sea, no tanto a cuestionar a Dios, sino a cuestionar algunas cositas que en la Biblia parecen, pues, curiosas, ¿no? Por ejemplo, el primero que siempre discutían era cuando Adán mata a su hermano Caín, dice que se va corriendo y llega a un pueblo, ¿no? Entonces, ¿y cómo es eso si eran los únicos hijos? Pues no, sí se entienden, entonces no cuadra, ¿no? O otras cositas más, ¿no? Por si acaso, o sea, hay cosas que sí parecen un poquito que, ¿no? De repente hasta confusas, pero ya esos cuestionamientos aparecen con la Ilustración más que todo, ¿no? Siglo XVIII, sí. Sí, Voltaire inclusive, ¿no? Es uno de los primeros, ¿no? Profe, y aparte de las especulaciones, o sea, como que el rey, aparte de autorizar los burgueses, apoyaban también las exploraciones. Claro, los burgueses estaban ahí detrás, pues. Ellos eran los que financiaban, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez Luis de Santangel? Luis de Santangel era un banquero judío español que financió a Cristóbal Colón. Para que Pizarro pueda invadir el Tahuantinsuyo, recibió dinero de Gaspar de Espinosa. Muchas veces los nombres de ellos no aparecen en los libros, ¿no? Pero ahí estaban, financiando las campañas militares. Era una apuesta, pues si ellos ganan, obviamente yo les doy 1.000, me van a devolver 7.000, 8.000. Claro, era una apuesta, pues, ¿no? Sí, detrás de estos ejércitos irregulares, porque les aclaro, las huestes españolas que llegaron no eran el ejército profesional, eran huestes, eran ejércitos privados. ¿Sí sabían eso, no, jóvenes? Ahí estaban, pues, los financistas, ¿no? Burgueses. Eran como empresas, sí, como empresas. Ya, entonces ponemos aquí providencialismo, rey gobierna por voluntad divina, el derecho divino de los reyes para gobernar sobre los hombres, ¿ya? Voy a poner acá, derecho divino. Y finalmente tenemos el regalismo. El regalismo. Ya, a ver, ¿qué es el regalismo? Escúchenme bien, jóvenes. En la tierra, la máxima autoridad en la tierra, ¿quién es? El rey. En la tierra, en el universo es Dios. En la tierra es el rey. Y una pregunta entonces. Si el rey quiere hacer algo y las autoridades de la iglesia tratan de impedirlo, no está bien. ¿Sabes por qué? Porque en la tierra, ¿quién es la máxima autoridad? Es el rey. Y esa idea comienza poco a poco
a ganar terreno frente a la autoridad del Papa. O sea, antes se decía que el Papa, como representante de Cristo en la tierra, o vicario, ¿no?, tenía autoridad sobre los hombres, y era incuestionable. Lo que pasa es que aparecen nuevas iglesias, ¿se acuerdan o no? Ya no todos son católicos. Y, a ver, te pongo un ejemplo porque lo vimos en clase. ¿Te acuerdas del rey Enrique VIII? Quería divorciarse. El Papa dice, no te divorcies. Y en un momento el rey que dice, oye, a mí nadie me va a decir si me puedo divorciar o no. ¿Me están entendiendo, no? Entonces ya, claro, ya, la cuestión es esta, yo quiero que entiendan. Los reyes ya no están dispuestos a obedecer a una autoridad que sea lejana o distante. El Papa es de Roma, Italia. Y un Papa que tiene autoridad no se va a interferir o no se va a meter en cuestiones políticas, no tiene por qué meterse, ¿sí me entienden? Él se encarga de los aspectos espirituales, religiosos, pero cuestiones políticas no. Si yo me quiero divorciar para salvar mi dinastía, yo lo puedo hacer y el Papa no me lo puede prohibir. Entonces la idea, ¿cuál es? Con el regalismo, que el poder del rey se impone al poder de la iglesia. ¿Por qué se llama regalismo? Poder regio. Regis en latín, rey. Por eso se llama regalismo, ¿ya? O sea, voy a poner acá rapidito, el rey se impone a la autoridad de la iglesia. Sí, mamita linda. Pero en el Imperio Bizantino también no era que el rey que gobernaba era superior a todo. Ya, en el caso del Imperio Bizantino tenía dos poderes, se llamaba cesalopapismo, poder político y poder religioso juntos. Pero, o sea, era rey y era algo de papa a la vez. Por eso se llamaba cesalopapismo, ¿no? Él se llamaba, el título era Basileus Imperator Autocrator. Entonces tenía esa facultad. Podía gobernar, tenía autoridad política, pero también podía hacer algunas reformas religiosas. Podríamos decir, lo que pasa es que en el Imperio Bizantino surge una nueva iglesia con el tiempo, pues, la iglesia ortodoxa, pues. Claro. Y bueno, con el tiempo desaparece el Imperio Bizantino, pues, cae en manos de los turcos otomanos. Siglo XV. Sí. Ah, la revolución de los precios. A ver, jóvenes, ¿ustedes han oído alguna vez en Historia del Perú la revolución de los precios? ¿No? A ver, les cuento. ¿Qué pasaría si todos ustedes recibieran de propina $20,000? Que van a pagar para ingresar. No, yo les aclaro, jóvenes, si todos recibirían un salario mínimo de $20,000, obviamente los productos no tendrían el mismo precio, ¿no? Como todos tienen dinero disponible para pagar, obviamente, al haber escasez de productos, ¿no? Sí saben, ¿no? Claro, sí han visto eso en economía, ¿no? Si todos tuvieran mucho dinero, los precios subirían, ¿no? Porque tiene que haber una relación entre la cantidad de productos o bienes producidos y el dinero circulante, ¿no? Ya. ¿Qué pasó con la revolución de los precios? ¿A qué se le llama revolución de los precios? A ver, cuando los europeos llegaron a América, muchos de ellos regresaban a Europa, obviamente con porciones pequeñas de plata, de oro, ¿sí me entiendes? O sea, yo regresaba a Europa y traía, pues, ¿me entiendes, no? Bastantes porciones de oro y de plata. ¿Me entiendes? Y cuando llegaba a Sevilla o llegaba a Cádiz, allí una botellita de aguardiente, porque yo quería celebrar, estoy regresando a mi tierra, ¿no? Como todos podían pagar en plata y en oro, una botellita nada más de aguardiente o licor podía costar, jóvenes, lo que para nosotros sería ahorita, pues, no sé, 1.500 soles. Como todo el mundo venía, ¿me entiendes? Lo podía pagar, ¿me entiendes, no? Ahora, si quieres comprar más barato, vete lejos, ¿no? Me están entendiendo, y mucha gente llegaba, y ya, ¿cuánto es? Ya, todo, me tocó mis patas. Y las cosas comenzaron. Eso pasó también en California con la fiebre del oro. Una botellita de agua, jóvenes, porque lo que más escaseaba en California, en Estados Unidos, era el agua. Y toda la gente, como sacaba oro, ¿sí me entiendes, no? Y tenía oro disponible, pagaba en oro, no pagaba en dólar. Oye, ¿cuánto es tu agua? Ya, dame un bidón, ¿ya? ¿Cuánto cuesta? Bueno, más tienes que darme, no sé, a ver. Claro, 4 bebidas de oro, no, más o menos 11, ya. Dame esa cantidad y te lo llevas. Ah, no, estás loco, ya. ¿Tú quieres, no? Ya, llévatelo tú, ya. ¿Vas a pagar? Sí. Así era, y traer agua a este lugar era difícil. Mucha gente hizo plata trayendo agua, jueves. California, ¿no? Era bravo, pues. El territorio era seco, hostil, pues. Conservadurismo. A eso lo vamos a ver más adelante, ya. Sí, sí. Ya, regalismo, el rey se impone autoridad de la iglesia, ¿no? Autoridades religiosas, vamos a poner así, ¿ya?
Ya está. Muy bien. Con estos jóvenes ya nos vamos arriba. Sí, mamita linda. A ver. ¿Por qué pasó? Porque muchos europeos, como te dije, llegaban a América y llegaban forradazos, ¿me entiendes, no? Y llegaban a los puertos de Italia, perdón, a los puertos de España, Cádiz, Sevilla, ¿no? Y en esas ciudades se incrementaron los precios de muchos productos porque muchos estaban, o sea, tenían disposición de, podían pagar, ¿no? Sí, la llegada de metales, bastantes metales. Llegaron bastantes metales, por eso, oro y plata. ¿No? Ya, vamos acá rapidito entonces con lo siguiente. ¿Qué está en el material seguro? Hay una preguntita ahí. No, que la mayoría de preguntas son sobre expansión. Expansión de la fe, ¿no? ¿Esto aquí lo han visto? No, eso ya es mis anotaciones. Ah, ya, antiguas, ¿no? Ajá. Pero no dicen que han hecho. No, el tema ya lo hemos visto, pero menos monarquía moderna. Ah, ya, ya. Ya, entonces voy a poner acá los teóricos del absolutismo. Ya vamos a hablar del absolutismo. Claro, llegaron muchos metales. Claro. Incremento de la llegada de metales. Oro y plata. Es como ese proverbio árabe. ¿Cómo es el proverbio árabe? En el desierto el agua es más valiosa que el oro, ¿no? Sí. O sea, tú puedes llevar oro, pero si no hay agua te mueres. ¿Qué te sirve el oro? ¿Sí me entiendes? ¿No? Entonces, claro. El precio del oro ha subido, ¿no? Últimamente. Está subiendo todavía, ¿no? Sí, ha subido fuerte. Interesante, jóvenes, ¿no? Y nuestro país es quinto productor mundial de oro, ¿no? ¿O en qué puesto estamos? A ver. Yo me acuerdo que estábamos quinto, sexto, ¿no? ¿En qué puesto vamos? ¿Quién sabe? ¿Quién googlea en el ranking? Estábamos quinto, sexto. Sí, en producción de oro, sí. ¿Estamos cuarto? No, estamos quinto por ahí. La producción mundial, puesto 11. Puesto 11, a nivel mundial. Bueno, 12 creo. Ah, hemos bajado entonces. Chile no ganó en cobre, no creo. Cobre está primero, Perú está segundo. Si tuviese 100 toneladas, sí. Ya, vamos a poner aquí. ¿Quién es el máximo representante del absolutismo? Luis XIV. En Francia. El llamado rey Sol. Le Roi du Soleil. L'esté le moi. L'esté le moi, le Roi du Soleil. El Estado soy yo. El Rey Sol. Le Roi du Soleil. Pues me ha sorprendido, Perú estaba quinto, me acuerdo, sexto, ¿eh? Me sorprende. Sí, ¿no? Porque creo que primero me acuerdo, yo me acuerdo que estaba Sudáfrica, Australia,
Francia. Ya, ¿cómo le decían al rey? Al rey le decían el rey Sol. Le estén de moi, el Estado soy yo. Sí, señor. Ya, cuando Luis XIV se convirtió en rey, era un niño. Tenía 5 años. De 5 a 6 años estaba. O sea, era un pimpollo. Era un pipiolo. Pequeño de 5 a 6 años. Ahora, cuando él era pequeño, su mentor o maestro o tutor, llamado Jacques Bossuet, le decía: mira, hijo, tú eres el centro de la política, todos los franceses giran alrededor tuyo, así como los planetas y los astros giran alrededor del sol. Entonces, cuando él creció, estaba convencido que él era como el dios Apolo. ¿Saben que Apolo en el mundo griego era el sol, no? Y es por eso que a su gobierno lo llamaron así, el gobierno del rey Sol. Miren, Luis XIV, jóvenes, valgan verdades, fue un rey infatigable. Tenía su disciplina y estaba muy comprometido con el gobierno. Él trabajaba tantas horas, jóvenes, que a veces, no podía asearse por su cuenta, así que a él lo bañaban mientras hacía a veces sus quehaceres. ¿Sabían eso, jóvenes? Si él estaba ahí sentado, ¿me entiendes, no? Con algo de ropa, algo nomás, y había hombres que le estaban pasando pues una especie de estopa para hacerle su cuerpito. Suena raro, ¿no, jóvenes? Bueno, Luis XIV, el rey Sol. Voy a poner acá, como fue pequeño cuando toma el poder, cuando fue rey desde pequeño, tuvo, en este caso, tutores o ministros. En este caso voy a poner acá su ministro fue Giulio Mazzarino. ¿Ya? Su primer ministro. Luis XIV es célebre también, ¿por qué? Porque construye el palacio más grande e imponente de Europa hasta ahora. Tenía más de 1000 habitaciones. ¿Cómo se llama ese palacio? ¿Han escuchado una vez? El Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles tenía más de 500 fuentes de agua en su parque. O sea, tenía un parque donde había más de 500 fuentes de agua. Tenía su propio bosque para practicar la cacería. ¿Saben que el deporte de los nobles es la equitación y la cacería, no? ¿Saben eso, no? Los nobles se divertían así. ¿En qué siglo gobernó Luis XIV? Siglo XVII, principalmente. O sea, Maquiavelo solamente es una influencia para él. Claro, ahorita vamos a hablar de los teóricos. ¿Ya? Muy bien, construye el Palacio de Versalles. ¿Qué más? ¿Ya? Luis XIV, impone su autoridad cuando aplasta una revuelta. Voy a poner acá. Cuando era pequeño, los nobles de provincia quisieron rebelarse contra él. Una revuelta interna. Claro, además, claro, principalmente los enemigos de Luis XIV eran calvinistas, hugonotes, ¿ya? Se produjo una rebelión terrible, ¿no? Que se llama la Rebelión de la Fronda. ¿Ya? Eran los hugonotes, también llamados calvinistas. Fue a raíz de estos jóvenes que Luis XIV elimina
un edicto que le daba tolerancia a los hugonotes y reafirma que Francia vuelve a ser católica. ¿Sabes cómo se llama? Revoca el edicto de Nantes, elimina el edicto de Nantes. ¿Ya? El edicto de Nantes había establecido la tolerancia a los hugonotes, ese edicto lo elimina, ¿no? Y declara que nuevamente la iglesia de Francia es la iglesia católica. Voy a poner acá. Anula o revoca. Decía que la religión, católica era una, la otra era la calvinista. La calvinista dividía Francia. Así que mejor no a los calvinistas y nos referimos como católicos. Anula, voy a poner acá, el edicto de Nantes de tolerancia religiosa. En el arte promueve el neoclásico, el arte neoclásico. Jóvenes, a ver, quiero ver cómo están en literatura. ¿Han escuchado alguna vez de Molière, Jean-Baptiste Poquelin o Racine? ¿Nunca han escuchado el avaro Harpagon? ¿Se han escuchado, no? Que tenía a su hija y... ¿Se acuerdan? Era un hombre muy codicioso. O el Tartufo, ¿no? Que es una obra donde critica la doble moral de la gente pretenciosa, ¿no? Tartufo es el doble cara, ¿saben, no? Claro, es el que te acerca, oye, ¿sabes? Por ejemplo, tú presentas, mira, tú eres una chica, no tienes un vestido. Amiga, ¿qué tal mi vestido? Oye, qué regia, está divina, preciosa, lo máximo, ¿eh? Es la sensación. ¿Ya? Al rato se va, ¿no? Y sus amigas se quedan, uy, qué horrible, qué guachafa. Le queda horrible. ¿Quién le habrá dicho que le queda bonito? Ya, esos son los... Lo que pasa es que en el Palacio de Versalles había bastante de esto. Y Molière trabaja la sátira, ¿sabes? No era palomía, me escribía con gracia todo esto, pues, ¿no? Bueno, les cuento algo, jóvenes. ¿Han escuchado de la etiqueta? Viene también de Luis XIV, la etiqueta, o sea, cómo debes comer, cómo debes caminar, cómo debes escuchar a alguien, ¿no? O sea, los franceses, por ejemplo, pusieron una moda que se llama la T elegante. Pones acá tu pie y pones tu pie acá adelante, como una T, ¿sí me entiendes, no? O sea, no sé si han visto, jóvenes. ¿Han visto? ¿No? A veces tenían un bastoncito y... O a veces se ponían acá una flor o un... ¿Han visto, no, jóvenes? Se ponían así. Se paraban así, curiositos eran. ¿Qué más? Se pintaban la cara. Los hombres y las mujeres se pintaban la cara, jóvenes. Y se ponían un lunar falso, se pintaban la boca, hombres y mujeres. Se ponían un peluquín. No sé si han visto esas pelucas. Se ponían su peluca, todo. Las mujeres utilizaban unas faldas enormes, muchachos. Y cuando caminaban así, cuando saludaban, hacían esto. Oye, gracioso, ¿no? Era una moda francesa, la moda francesa. Sí, se le llamó así, pues, la etiquette. Ahora, Luis XIV era amante del ballet. ¿Sabían eso? Y mira, para que veas cómo Molière se burlaba, vete para tu libro. El ballet nació en Francia, no sabían eso. A Luis XIV le encantaba el ballet y danzaba, le gustaba bailar, le gustaba hacer sus pasos. Y un día, jóvenes, agarra y hace una... comienza a bailar, ¿no? Baila todo, joven, y al rato acaba así. Y toda la gente aplaude, bravo, bravo, el rey, porque en Versalles todos los nobles que estaban ahí, sometidos por el rey, tenían que agradarle, ¿saben, no? El rey los había humillado, jóvenes, había derrotado a varios de ellos, pero tenía ahí como prácticamente adulones. Y dice que jóvenes todos aplaudían, Molière estaba al costado, pues, ¿no? Bravo, el rey estaba así. Y de repente, jóvenes, uno de los nobles, porque ya salameros de salameros, ¿sí me entiendes, no? Agarra y el rey, gracias, público, y el noble agarra y dice, ¡no! ¿O qué le pasa? Y el rey se acerca, ¿qué tienes? ¡No! ¿O qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡No! Y el rey agarra y dice, ¿qué tienes? Y en ese momento el noble agarra y dice, mi rey, lo que pasa es que su espectáculo es tan agradable y maravilloso que ha iluminado todo el recinto y me ha dejado deslumbrado.
enseguecido. ¿Sí me entiendo? Toda la gente, el rey se ríe, y todos se agarran hablando, bravo, bravo, bravo. Es que en Versalles pasaba eso, jóvenes. Todos los nobles buscaban agradar al rey como sea. Es más, a veces el rey, a su joven, todo lo que decía el rey, les cuento, para humillar a la nobleza hacía sonceras. A veces agarraba, a ver, ¿dónde están los condes? Vengan acá todos los condes, en Versalles, ¿sabes? Agarraba y amarraba un título de marqués en un chanchito, seguido chiquito. Ya, todos pónganse acá en fila. ¿Ya? Miren, que agarra el puerquito, se va a convertir en marquesa. ¿Ya? Y al puerquito le amarraban acá un título, un pergamino, ¿sí me entiendes? Ya, a rápido. Y el pobre puerquito se iba y los nobles corrieron detrás, ¡ah, el título! Y todos se reían, jóvenes. Todo era, o sea, de eso se burla Molière. ¿A qué nivel llegó la nobleza francesa, no? Bueno, la nobleza que estaba en Versalles. El rey, por ejemplo, era bañado por muchos nobles. Él se levantaba temprano y se ponía así. Empiecen. Y todos agarraban, venían un noble, mi rey, ¿qué tal, cómo ha amanecido? ¿Qué tal ha descansado mi rey? Agarraba uno a ver su pechito real, ¿no? Le frotaba. ¿No? Su barriguita real. Nos salteamos un poco. Las rodillas reales. Las rodillas reales. O no sea atrás, la espalda real, ¿no? Los cachetes reales. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Que el rey, jóvenes, siempre era atendido, cuidado, siempre tenía que ser agradado por los nobles que estaban en Versalles. Una vergüenza, jóvenes. De verdad, ¿no? Por eso que Molière, o Jean-Baptiste Poquelin, se ríe de esto, ¿no? Con algo de ironía, ¿no? Voy a poner aquí, ¿ya? Sí, con otras monarquías. Problemas internos también, pero más que todo política exterior, ¿ya? Bueno. Claro, también algo así, podía haber también diplomacia interna, ¿no? Pero más que todo era para la política exterior. Voy a poner arte, promueve el neoclasicismo. ¿Ya? Prosperan personajes como Racine, Molière. ¿Ya? La etiqueta, el ballet. Ya, y para acabar, Luis XIV se hace muy poderoso en Europa después de una guerra que se llama la Guerra de los 30 años. Esta Guerra de los 30 años acaba con una paz que se llama la Paz de Westfalia. ¿Ya? La Guerra de los 30 años. Pero Luis XIV no queda contento con la victoria que ha tenido Francia y sus aliados en la Guerra de los 30 años. Quiere más. Ustedes que la rompen en Historia del Perú saben que el último Habsburgo de España fue Carlos II el Hechizado. ¿Han oído de eso? Que tenía un problema, bueno, producto de la endogamia. Sí saben que cuando se casan entre ellos puede haber problemas, ¿no? Ya, Carlos II el Hechizado nació con problemas físicos visibles, tenía un maxilar muy pronunciado, no podía cerrar su boca, a veces salivaba, o sea, su boca era así y salivaba por los costados a veces, y cuando hablaba medio curioso, tenía un abultamiento en la espalda, ¿entiendes o no? Y aparte tenía otros problemas que no los voy a decir, jóvenes, pero no podía tener hijos, ¿ya? Ese es el problema. Igualito lo casaron, ¿ah? Sí, jóvenes, pero no pudo tener hijos, tenía ese problema. Y cuando él muere, como no hay herederos, ustedes saben muy bien qué pasa cuando un rey muere y no tiene herederos, ¿qué pasa? Los primos, los tíos, los sobrinos, todos los parientes lejanos reclaman el trono, porque tienen la sangre, pues, como no dejó un descendiente. Y empieza una guerra que se va a llamar la Guerra de Sucesión Española, que dura de 1700 a 1713. Al final, Luis XIV quería ser rey de España. ¿Sabes por qué? La madre de Luis XIV era Ana de Austria. Era Habsburgo, por lo tanto tenía sangre de Habsburgo. Luis XIV podía optar por ser rey de España, pero los españoles no lo quieren, lo odian. ¿Y sabes qué pasa? Luis XIV dice, pucha, ¿qué hago? A ver, ya, un sobrino. Sobrino, ven. Yo me pongo de acuerdo por ahí, ¿no? Le mando su sobre acá a alguno de ellos para que te apoye. Vas a ir a España y vas a reclamar el trono. ¿Sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar Felipe V, Felipe de Anjou. Y entran los Borbones a España. Es el primer Borbón que entra a España. Hasta ahora los Borbones gobiernan en España, ¿saben, no? Pero el primer rey Borbón, ante la muerte de Carlos II el Hechizado,
sería Felipe V. Curiosamente, el rey de ahora de España, ¿cómo se llama? Felipe VI. Sí, lo que pasa es que los siguientes reyes tenían otros nombres y otra vez han tomado el nombre de Felipe, pues en este caso sería Felipe VI, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá rapidito, Francia logra su supremacía. La guerra de los 30 años fue una guerra entre Borbones y Habsburgo, por si acaso. Se acaban imponiendo los Borbones, ¿no? Luego de la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años se da del año ¿y cómo acabó? Con la paz de Westfalia. Y como te dije en su momento, otro hecho importante va a ser la Guerra de Sucesión Española. Guerra de Sucesión Española del año 1700 a 1713. Al final, como te dije, quien sucede en España a Carlos II, el hechizado, va a ser Felipe de Anjou. Se coloca como rey de España Felipe V, Felipe de Anjou. Él es el primer rey Borbón de España. Ya, el primer rey Borbón de España es Felipe de Anjou. Ya. Tres. Teóricos del absolutismo. Acá tenemos a cuatro principalmente, ¿no? Ya, a ver, el primero, ¿quién sería, jóvenes? ¿Se acuerdan ustedes? Nicola Maquiavelo, ¿no? Es un teórico del absolutismo también, la monarquía fuerte. ¿Cómo se llama su obra? Habla El Príncipe. Maquiavelo decía, el hombre es bueno o es malo. Malo, a menos que predice ser bueno, ¿no? Sí les expliqué eso, ¿no? Sí hablamos de esto, creo, ¿no? Sí hablamos de eso, ¿no? A ver, para Maquiavelo, sentimientos que consideramos nobles, en realidad surgen de un interés individual. Hasta la amistad y el amor, que consideramos puros y nobles. O sea, si tú amas a alguien es por un interés. Si tú eres amigo de alguien es por un interés, según Maquiavelo. No digo que esto sea cierto, por si acaso, pero Maquiavelo piensa así. No, mejor no, jóvenes. ¿Sí, normal? Creo que sí les hablé del anillo de Gilles. Ya, esto es de Platón, en su obra La República, ¿no? No, es uno de los diálogos, ya me acordé, es uno de los diálogos. El anillo de Gilles. A ver, Gilles era un hombre bueno. Lo que pasa es que encuentra un anillo que lo hace invisible. Ah, sí les conté, ¿no? Sí les conté. No, lo que pasa, jóvenes, es que Gilles, cuando es invisible, hace todo lo que... Sí, joder.
ya nadie lo vigila, nadie lo controla. Hasta mata gente, ¿no? Jóvenes. Entonces, bueno, esto lo trata Platón y después Maquiavelo se pregunta, sobre la base de esta historia, o sea, ¿qué tan bueno puede ser el hombre si cuando está controlado, vigilado, regido por leyes, el hombre actúa bien? La cuestión es cuando no hay un control, una supervisión, el hombre puede actuar de muchas formas que son hasta impredecibles, dice. Hugo Grocio decía, jóvenes, no, Hugo Grocio no. Viven ya, bueno, pero miren, cuando habían guerras, o sea, cuando tú vas a una guerra, hay dos posibilidades, o te matan o matas. ¿Sí me entiendes, no? Así tú no lo quieres, si te mandan a la guerra tienes que matar a alguien. Y eso es condenable, ¿sí o no? La otra es que tú vayas y digas, bueno, máteme para acabar con el sufrimiento rápido. Y la mayoría no hace eso. Cuando ha llevado a la guerra está dispuesto a matar. Porque la otra posibilidad, ¿me entiendes, no? Si tú no matas, es que te maten. Entonces, bueno, en este caso, Vives decía que los hombres actúan bien o mal dependiendo de las circunstancias a las que están sometidos. Pero son capaces de hacer desde lo más sublime o hermoso hasta lo más terrible. Todo depende de qué situaciones se enfrente el hombre, ¿no? O el determinado tiempo en el que está viviendo, ¿no? Ahora, ojo, estamos hablando de que están reflexionando sobre la condición del hombre. Ojo, no te digo que todo esto es correcto, cuidado, sino que ellos están reflexionando sobre la naturaleza humana. ¿Sí me entienden, no? Para justificar que como el hombre no se puede gobernar o dirigir por su cuenta, existe un gobierno fuerte que le diga qué tienen que hacer, cómo actuar. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Defensores de esto, Maquiavelo, por ejemplo. Maquiavelo dice, no, tú le das muchas libertades al hombre, cuidado, es un peligro. No. El hombre tiene que ser dirigido, guiado, gobernado, con energía, con fuerza. El hombre libremente no puede actuar de manera correcta, decía, ¿no? Ellos son defensores del absolutismo, no están de acuerdo con las libertades individuales. Ya, Maquiavelo, su obra se llama El Príncipe. Tenemos, por ejemplo, a otro personaje que se llama Thomas Hobbes, el Leviatán. Sí lo han visto en filosofía, ¿no? El hombre es lobo del hombre. A ver, ¿qué pasaría si todos los hombres fueran libres de hacer lo que se les da la gana o lo que les dictara su voluntad? El mundo sería un caos. Una guerra civil, ¿no? Viviríamos en una constante guerra civil. Por eso Tomás Hobbes decía que si el hombre vive constantemente en guerra, no prosperaría, no florecería, por ejemplo, no sé, el arte, la cultura, no podría construir porque siempre estaría destruyendo en guerra. Por eso es importante que haya paz y orden. ¿Y quién garantiza eso? ¿O quién debe garantizar eso? El rey, el Estado. El Estado es el Leviatán, ¿saben, no? ¿Y quién dirige el Estado? El rey. El principio contractualista. Excelente, muy bien, Miguel. Hobbes con Locke y Montesquieu, y Rousseau. Hobbes, Locke y Rousseau son contractualistas, pues. O sea, comienzan a discutir cuál es el origen del Estado o cómo nace el gobierno. ¿Me entiendes? Bueno, Tomás Hobbes. Aristóteles venía a ser naturalismo, ¿cómo se llama? Dice que el Estado surge de forma natural. Naturalismo, sí. Ahí está Aristóteles y había otro que era de ese, que también era ¿Naturalista? naturalista. Que yo sepa solamente Aristóteles. Que yo sepa. ¿De un Estado natural? No. No, Marx considera que el Estado es una solución de las clases poderosas para someter a otros. La lucha de clases, bueno. Una clase se impone a otra, ¿no? Claro, el Estado es represivo contra los sectores populares, ¿no? Ya, a ver, Hobbes. Voy a poner acá su obra, ¿cómo se llama? El Leviatán. Sí saben qué es el Leviatán según la mitología judía, ¿no? Es un monstruo. Es un monstruo marino, ¿no? El Leviatán. Ya, tenemos también a otro teórico que se llama Jacques Bossuet. Excelente. En su obra llamada El discurso
sobre la historia universal. Profe, ¿las monarquías autoritarias son así impuestos cobrados en los súbditos? Sí, para sostener el Estado o la administración pública y el ejército, ¿no? Ya, Bossuet tiene una obra que se llama Discurso sobre la historia universal. Ya, ¿te acuerdas que el rey era el centro de la política del gobierno? Él lo decía. ¿Te acuerdas que el rey tiene derecho para gobernar sobre los hombres? Él lo defendía también. Ya, él es un defensor del derecho divino de los reyes. ¿Ya? Muy bien. Y por último tenemos a Jean Bodin, que tiene su obra conocido como Los 6 libros sobre la República. Ya está, muchachos. Y para acabar, sería 4, ¿no? Doctrina económica del absolutismo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez del mercantilismo, jóvenes? Ya, ¿quién es el máximo teórico del mercantilismo? Habla. Jean Baptista Colbert es el máximo teórico de la doctrina mercantilista. Vamos a poner acá. Vamos a poner aquí el mercantilismo. Su máximo representante o su máximo teórico fue el ministro de Hacienda o ministro de Economía de Luis XIV. El máximo representante del mercantilismo fue Jean Baptista Colbert. ¿Cómo se le llama su pensamiento? Colbertismo. El mercantilismo. Principales ideas. El mercantilismo vendría a ser la primera doctrina económica. Claro, lo que pasa es que, miren, al margen del pensador ya existía la economía mercantilista. Lo que pasa es que él comienza a teorizarla, él comienza a explicar cómo se ha producido, cómo se desarrolla, cómo funciona. ¿Me están entendiendo? Es como Adam Smith. Adam Smith comienza a estudiar cómo fluye la economía de mercado en Inglaterra y saca pues una matriz para entender todo el capitalismo mundial. ¿Sí me entienden? O sea, primero la realidad y de ahí la teoría o cómo se explica esa realidad. ¿Ya? ¿Quedó claro, no, jóvenes? Entonces, el mercantilismo ya se había desarrollado, existía. Lo que pasa es que la teoría del mercantilismo la hace ¿quién? Jean Baptista Colbert. ¿Ya? A ver. Primera. Creo que sí hemos visto esto, ¿ya? ¿Lo hemos visto? Ya, a ver, jóvenes. Una pregunta. ¿Por qué los europeos buscaban oro y plata bastante? Porque tenían una economía bastante. El oro y la plata es un medio de intercambio. Todos la quieren. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la puedes intercambiar. Si todos la quieren, es un medio de intercambio. ¿Sí me entiendes, no? Bueno, el oro por sus propiedades. Saben que el oro pues no se oxida, es dúctil, es maleable, bueno. La plata, igual, me parece que la plata, o sea, como no se oxida también y tiene otras propiedades, es valiosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una pregunta. Si en Europa hay varios productores,
Mira, antes la gente como intercambiaba directamente, ¿se acuerdan, no? Yo tenía, por ejemplo, trigo, tenía que llevar mi trigo. Bueno, yo de repente quería queso, pero de repente el que tenía queso no quería mi trigo, entonces no se producía el intercambio, era difícil. Por eso es que tiene que haber un medio de intercambio. Y el oro y la plata es la fundamental. Integra y conecta a los comerciantes y productores. Y facilita la transacción o el comercio. ¿Me están entendiendo, muchachos? Entonces, ahora, otro detalle. Si tú quieres acumular monedas de oro y plata, ¿sí o no? Sí. Tú no vas a acumular pues quesos, trigos, ¿no? O sea, más práctico, más fácil que sería acumular monedas de oro y plata. Te puedes enriquecer, puedes tener acumulación. Y como primer paso de acumulación, ojo, el segundo, ¿cuál sería? La diversificación. Yo gano produciendo, por ejemplo, zapatos, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué? Yo digo, este negocio ya está saturado, hay mucha competencia, entonces abro otro negocio de venta con el capital que tengo, de camisas, de pantalones, o compro ganado, ¿me entiendes o no? Vendo leche, hago queso. Eso se llama diversificación de capital, pero la primera fase va a ser la acumulación de capital, y eso se puede hacer cuando acumulas oro y plata. Por eso es que buscaban oro y plata. ¿Qué fue lo primero que buscaron cuando llegaron acá? Ya, pero ¿sí o no? Entonces, el oro y la plata integra a los productores y comerciantes. Vamos a poner acá rapidito entonces. A ver, acumulación de metales preciosos. Bueno, en esa época al oro y la plata le decía también metales nobles. Sí, caballero. España llegó tan punto de extraer tantos metales preciosos que cayó demasiado en su economía. No, lo que pasa es que, a ver, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Por qué España no capitalizó? Sería la gran pregunta, ¿no? Una respuesta podría ser esto, para que me entiendas. Inglaterra en un momento comenzó a producir, y otros países de Europa, de manera industrializada. O sea, producían más rápido y más barato. ¿Me entiendes? Y en un momento, por ejemplo, España, pongamos el ejemplo de los... A ver, no sé si han escuchado los obrajes. Los obrajes eran talleres artesanales donde se producía textiles. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo funcionaba un obraje? Había un indígena amarrado ahí tejiendo todo el día. Se producía lento, poco. Entonces, en un momento España se dio cuenta que era más barato no producir, sino comprarle a Inglaterra. Entonces yo pregunto, si yo le compro a Inglaterra, porque ya no produjo textiles, ¿a quién estoy enriqueciendo si yo le compro a Inglaterra? A Inglaterra. Inglaterra vendía barato, porque la lógica capitalista es que tú produzcas algo que, por ejemplo, te cuesta a ti producir 10 y tú lo vendes a 15, ¿sí o no? Ahí ganas. La cuestión es que todo el mundo lo quiera. Inglaterra decía, todo el mundo quiere textiles, quiere prendas. Así va a llegar el oro y la plata acá. Hay que ofrecer algo que todo el mundo quiere. ¿Sí me entiendes, no? Ya, y en un momento España veía cómo, o sea, se daban cuenta de que su oro y plata acababa llegando a Inglaterra. Inglaterra comenzó a capitalizar, pues. ¿Me entiendes o no? Y lo más interesante, la burguesía inglesa buscaba diversificar su capital. O sea, ya no solamente vendía paños, vendía zapatos, vendía hebillas, vendía correas, ¿me entiendes o no? Hasta que poco a poco el proceso de maquinismo se hizo más intenso, hasta que Inglaterra pues se enriqueció bastante, pues. Y España tenía también muchas guerras, ¿saben, no? Mantener un imperio enorme también le costaba, pues. Entonces, ¿quiénes proveían para la guerra? Suministros, pertrechos, alimentos. Los ingleses, alemanes. ¿Quiénes capitalizaron? Inglaterra, Alemania. España se quedó atrasada en el tiempo, por así decirlo. Ya, primero, acumulación de metales preciosos. Segundo, ¿ya? Intervencionismo del Estado en la economía. En este caso el rey, ¿no? El rey se involucra bastante, o sea, pide su quinto real, su décimo real, ¿se acuerdan o no? Intervencionismo del Estado en la economía. Te dice cuánto producir, dónde vender, desde qué puerto debe salir el producto. ¿Se acuerdan? El Estado interviene bastante en la economía. No hay libertad económica, sino el Estado dice cuánto se debe producir, dónde se debe vender, de qué puerto deben salir los productos. ¿Se acuerdan? En el caso de España, el monopolio comercial, ¿se acuerdan, no? Con las colonias,
Una pregunta. A ver, a ver. ¿En qué consistían las reformas efectuadas por Juan Bautista Olver? Ah, justo lo que estamos viendo. Esto de acá, acumulación de metales preciosos, intervencionismo del Estado en la economía. Ya, ¿saben lo que es la balanza comercial, jóvenes? ¿Lo han visto en economía? La relación que existe entre las exportaciones e importaciones. Voy a poner así un ejemplo. ¿Ya? Exportación, importación. ¿Estamos bien, jóvenes? Ya. Colbert decía que un país progresa cuando exporta más y cuando importa menos. ¿Sabes por qué? Número uno, si tú estás exportando, estás produciendo. Y si estás produciendo hay gente que está trabajando. ¿Sí me entiendes, no? Estás utilizando tus materias primas para producir y vender un producto que va a costar más de lo que te cuesta a ti producirlo. ¿Sí se entiende, no, jóvenes? Entonces, te conviene que exportar más. Porque si tú importas más, estás importando más, ¿sabes qué estás haciendo? Estás llevando tu dinero afuera. No estás produciendo, no estás generando trabajo. ¿Se entiende, no, jóvenes? Entonces, para Colbert, ¿qué es más importante? ¿Importar o exportar? Mayor exportación. Que la balanza comercial sea favorable, es decir, más exportación. Estamos, ya se le llama superávit, excelente. Muy bien. ¿Sí se entiende, no? Ya, entonces voy a poner acá. Ah, y otro detalle. Si un producto extranjero se produce más barato de lo que tú o te cuesta a ti producirlo y puede venir y arrasar tu mercado, ¿me entiendes? No? La gente de repente lo compra, destruyendo tu producción. Tú tienes que proteger, ¿sí o no?, a tu producción de los productos extranjeros, ¿sí o no? Tienes que protegerse, bueno, ¿no? Ya, ¿para eso qué haces? Supongamos que un par de zapatos cuesta 5 soles, ¿ya? Producirlo en Inglaterra. Porque me entiendes, más o menos soles, ¿ya? Y los franceses lo producen a 7 soles. ¿Sabes cuál es el problema? Que si ellos entran libremente, la gente va a comprar lo que cuesta 5 soles. ¿Y sabes qué va a pasar con la producción nacional de zapatos de Francia? Puede caer. Así que podemos hacer algo para evitar proteger nuestra producción. ¿Sabes qué hacemos? A este le subimos 2 soles de arancel. Si entra a Francia, supongamos, le ponemos 2 solcitos más. O de repente 3. ¿Sabes para qué? Para que la gente prefiera comprar nuestra producción. O de repente, no sé, pues, ¿no? Le ponemos ciertas condiciones para que puedan ellos exportar acá. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo yo? Proteger mi producto. Ya, ¿eso cómo se llama? Proteccionismo. Le puedo poner aranceles, puedo buscar alguna... ¿Sabes qué? Mira, acá de repente vas a vender tal cantidad, no tanto, ya. Eso se llama proteccionismo. Proteccionismo. Y como te dije, balanza comercial favorable, es decir, mayor exportación. Mayor exportación y menor importación. Ya está, muchachos. Copien eso y regresamos para hacer las preguntitas, ¿ya? Puedo ir al servicio, ¿no? No va a sonar. A ver, a ver. Tienes mi material, ¿no? Este de acá es mi material.
¿Ese es? Sí. Ya, acá. ¿Y ahí qué tiene, no? Con la mismaita, ¿no? Con una mis. Sí, ¿no? Ya, a ver. El absolutismo en Inglaterra, ¿por qué no triunfó? Hay una. El absolutismo. Sí, el absolutismo en Inglaterra no triunfó, ¿sabes por qué? Porque existía parlamento. El parlamento, sí. También el pueblo está descontento, ¿no? Existía una monarquía parlamentaria. También el pueblo está descontento con todas las cosas que hacía. Claro, o sea, el parlamento fue un medio por el cual no pudo prosperar, pues. El absolutismo. ¿Cuándo se dice de política deducida por las propias palabras de la Sagrada Escritura del serenismo del Señor del Fin? Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Justo lo voy a explicar, mamita linda, préstame esto. Ya. A ver, dice la pregunta, ¿cómo es esto? Reforma y contrarreforma. Ya. Durante la segunda mitad del siglo XV y ante el bloqueo de la ruta estratégica, ya, las necesidades de productos como pólvora y especias incrementaron. Ello provocó, claro, dedo, ¿no? Uno, dedo. Los viajes de exploración. 2. Dice, a fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, el espacio geográfico conocido por el hombre europeo se amplía, dice, ¿no? Gracias a los descubrimientos geográficos que lideraron portugueses y españoles, lo que dio lugar a la creación de nuevos imperios coloniales. Señale algunas consecuencias de la expansión europea. ¿Ya? El apogeo de la cuenca atlántica, sí, verdadero. Una burguesía comercial, sí, claro. La expansión de la democracia europea, no, falso. La ampliación de la libertad religiosa, falso. Difusión de la cultura occidental, sí. A esto se le conoce como europeización, ¿no? Entonces sería 1, 2 y 5. La A, ¿no? A de Angelina Ballerina. 3. Casa, ¿no? 4. Las zonas invadidas. Reinatos, navegantes. Indiscriminada, el régimen de explotación esclavista. Sí, enano, ¿no? Enano, sí. Los virreinatos, pues, ¿no? Primero fueron gobernaciones, ¿saben, no? ¿Se acuerdan? Nueva Toledo, Castilla, ¿se acuerdan o no? Ya después crearon los virreinatos. Entonces, 5. La abundancia de metales preciosos, ¿no? 5 dedos. 6. Dado que después de Dios no hay nada. El texto anterior. Provincialismo, ¿no? Aunque parece más regalismo, ¿eh? Pero el conservadurismo es la defensa del antiguo régimen. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. 7. Ya, a ver. A ver, dice. No, pero esta pregunta está un poco rebuscada, según el libro, dice. Ya dice, la siguiente es la carátula del libro, política establecida por las propias palabras de las Sagradas Escrituras al Serenísimo Señor del Fin, ¿no? Bueno, es una obra de quién? De Bossuet, debe decir, ¿no? Jacques Bossuet. ¿Está el nombre de Bossuet ahí?
Sí está, creo, ¿no? No lo puedo distinguir, pero tiene que decir Bossuet. Esta obra es de Bossuet. Ya. En la última parte dice, ¿no? De Bossuet. Bueno, esta obra es de Jacques Bossuet. No está el nombre del autor, pero es de Bossuet. Y es más, en el texto creo que lo dice, ¿no? O no dice. Bueno, para empezar tienes que saber quién es el autor. En este caso sería Bossuet. ¿El texto es de un autor relacionado a la defensa del sistema absolutista? Sí. Verdadero. Jacques Bossuet, el autor del libro, fue ministro del rey Luis XVII. No, fue de Luis XIV, el rey Sol. ¿El autor es seguidor de la doctrina mercantilista según la carátula del libro? No, porque es una obra de carácter político, no es económico. ¿El escritor es promotor del centralismo monárquico para gobernar? Sí, es un defensor del absolutismo. Jacques Bossuet defiende el derecho divino de los reyes también. La clave sería entonces verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Avión, ¿no? A, de amigasazo. 8. Economía de carácter nacional. ¿Qué proponía la economía mercantilista? La primera es falsa, eso es fisiocracia. Incentivar las exportaciones sobre las importaciones, verdadero. Desarrollar la industria nacional y fijar los precios de los productos. Pues es intervención del Estado, ¿no? Industria es transformación de materias primas, ¿saben eso, no? Otra cosa es revolución industrial, no se confundan, ¿no? Revolución industrial es otra cosa. Es una transformación ya más potente, más vertiginosa, ¿no? Desarrollar la industria nacional y fijar los precios, sí, pues, ¿no? Entonces sería 2 y 3. Enano, pues, ¿no? 9. Relacionar centralismo. 1C, ¿no? 2B, 3A. La clave sería enano. 10. El Estado moderno indica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. La burocracia profesional permite. Profe, disculpe, se cortó el audio.
Claro, el Estado moderno, ¿no? Ya te dije que es el Estado moderno, ¿no? Un Estado eficiente, con profesionales, que fortalece las monarquías y que busca la homogeneización del territorio gobernado. ¿Por qué no parece la decadencia del Estado feudal? No, el sistema feudal económicamente ya estaba en decadencia después de las cruzadas. Entonces la clave sería el Estado moderno, claro, sería la B, ¿no? 12. Durante el siglo XV y XVI, los imperios europeos se expandieron y comenzaron a establecer colonias en América, África y Asia, potencias emergentes como con el Tratado de Tordesillas. Ya. España sería, ¿no? Claro, sería avión, pues, ¿no? Entonces, 11 besos para los que están detrás de la pantalla y 12 avión. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Gracias, muy amables, muchachos. Hasta pronto. Gracias.